Vámonos con temas políticos, porque en los últimos días, a propósito pues del conflicto postelectoral en Estados Unidos y del nuevo desencuentro entre el presidente del INE y el gobierno por la intención del primero de que las mañaneras dejen de ser transmitidas como parte de la veda electoral, pues se ha revivido la memoria de lo que sucedió en las elecciones de 2006, también en las del 2012 aquí en México. Y bueno, uno de los personajes que ha salido a hablar sobre el tema, específicamente en las elecciones del 2006, para decir, ahora usted lo estaba viendo, que aquello del fraude es poco menos que un mito urbano sostenido únicamente por la percepción popular de que hubo fraude, pues es precisamente Luis Carlos Ugalde, quien en aquel tiempo fungió como presidente del Instituto Federal Electoral y que le dio el triunfo a Felipe Calderón en el marco de una elección ampliamente cuestionada por su desaseo. Y bueno, pues aquí dijimos, ya que se está desempolvando el asunto, vamos a recordarlo bien y le pedimos al periodista Álvaro Delgado que nos ayude a hacerlo y agradecemos mucho que esta noche esté con nosotros. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes y naturalmente para todo el auditorio, a las órdenes. Bueno, y queremos luego también un comentario sobre lo que acabamos de informar, porque estamos todos así, pero vamos con este tema primero, Álvaro, si te parece, porque este es algo en lo que tú le has dado un seguimiento muy puntual. Y pues esto, o sea, se está como cundiendo la percepción o se quiere, hay intención de hablar del tema de las elecciones del 2006 como si fuera esto, un mito urbano. A ver, vamos a recordarlo. ¿Con qué elementos contamos en términos de evidencias, de testimonios, de documentación sobre lo que sucedió en ese momento para evaluar ahora lo que sucedió? Bueno, nunca salvo excepciones, un criminal difícilmente confiesa el crimen que cometió. Y, por supuesto, sobre todo en el momento en el que se ha cometido, días después, pues obviamente lo va a encubrir, pero también el tiempo da oportunidad a que elementos que en su momento no se conocieron, pues se vayan descubriendo, vayan siendo conocidos por quienes en algún momento inclusive pensaron que ese crimen no se cometió. Y hablo de crimen no como una conducta delincuencial cualquiera. Adulterar la voluntad popular, hacer fraude, es una conducta criminal porque tiene un efecto en la vida de las sociedades, de las personas directamente. En el 2006 hubo un fraude electoral. El fraude electoral no es solamente el adulterar el conteo de los votos. El fraude electoral se trama inclusive antes de que los ciudadanos vayan a emitir su voto en las urnas y que los votos emitidos en las urnas se cuenten y se cuenten bien. El fraude electoral es tomar decisiones o no tomar decisiones para la competencia equitativa entre partidos y candidatos. Y en el caso de la elección del 2006, el fraude no es solamente si hubo manipulación el día de la jornada electoral. Hay muchísimos elementos en este mismo sentido. Ha habido libros, recuerdo en este momento, un libro de José Antonio Crespo, precisamente a partir de una revisión de las actas de escrutinio. Hay otro caso de cómo se impidió el acceso a las propias boletas electorales, así como en el fraude de 1988, y no se permitió y hasta terminó por destruirse la evidencia, el acceso a las boletas electorales, que sin duda habrían dado certeza de lo que pasó. Pero previamente hubo una participación muy activa, muy decisiva de poderes constitucionales y metaconstitucionales o fácticos, como fue la intervención no solamente del presidente entonces Vicente Fox, sino una operación del gobierno federal y de gobiernos estatales a favor de un candidato y en contra de otro.
hubo la participación claramente ilegal de organismos para la compra de spots en radio y televisión, no solo del Consejo Coordinador Empresarial. Esos dos elementos, los que estoy señalando más recientemente, sin duda distorsionaron, orientaron la voluntad popular, y a eso no puede llamársele más que fraude electoral. Y la autoridad tomó decisiones o no tomó decisiones que influyeron sin duda en el resultado de esa elección. Álvaro, ahora que se habla de que buscan pues no transmitir las conferencias mañaneras, recordamos lo que sucedió en aquella elección, los spots que están mencionando, que son miles de spots, eran más de 3,000 spots al día, una cosa así, era impresionante la cantidad de anuncios, y Ugalde, siendo presidente consejero del entonces IFE, lo permitió, lo dejó pasar. Y te queremos preguntar esta noche, Álvaro, pues ¿quién está relacionado con Luis Carlos Ugalde? ¿Quiénes son sus socios en las empresas que después de aquel cargo empezó a construir, que monitorean medios electrónicos y hacen seguimiento de campañas, en fin? El fraude también, y tiene que ver con lo que tú señalas, pues empieza inclusive en cómo se integra la autoridad electoral. Y la autoridad electoral de la que formó parte Luis Carlos Ugalde tuvo su origen en un reparto faccioso de los consejeros del entonces IFE, entre ellos él mismo. Claro. Yo soy testigo de primera mano inclusive de eso. Yo en el 2003 busqué a Luis Carlos Ugalde precisamente porque mi trabajo como periodista en la revista Proceso en aquel entonces era, bueno, ¿por qué quieres ser consejero electoral? Y hablé yo con Luis Carlos Ugalde, le dije, di públicamente por qué quieres serlo. La noche que nos vimos, a punto de hacer la entrevista, me dijo, ¿sabes qué? No, porque la negociación está en curso, si yo declaro algo, se puede caer. Se fue integrando un Consejo General del IFE faccioso. Primero, a eso hay que recordarlo y eso es algo muy importante. Y es reconocido solamente inclusive por él. Y el PAN. Solamente de esos partidos. Y eso fue posibilitando que se fueran tomando decisiones o no tomando otras encaminadas a la continuidad del proyecto, por supuesto, de Vicente Fox y de los intereses. ¿Qué intereses? No es solamente el Bester Gordillo la que intervino. Uno de los jefes de Luis Carlos Ugalde es Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía, fue director de Pemex con Felipe Calderón, y un personaje con enormes intereses en el sector energético, que era lo que querían. Eso es un hecho, no es una suposición. Y luego, efectivamente, todos los intereses que hasta la fecha siguen hoy articulando eso que ha quedado nítidamente claro, que es el PRIAN, que desde entonces, en el 2006, operaron claramente. Y pues aquí está la lista, es de los aliados de Luis Carlos Ugalde, que además yo publiqué en 2007. Esto ayer lo platiqué yo con él, y esto es de su propio puño y letra. ¿Quiénes son los aliados de Luis Carlos Ugalde? Pues los personajes que entonces, en el 2018 y ahora, están articulados alrededor de un proyecto que es antagónico al de López Obrador claramente. Claramente. No es una cosa que está alojada en la mente ahí de las personas, es una cosa claramente documentada. Álvaro, rapidísimamente ya nos tenemos que ir. Un comentario breve sobre lo que se acaba de informar en el estatus jurídico de Salvador Cienfuegos. Bueno, lamentablemente en esta exoneración que hace la Fiscalía General de la República del general Salvador Cienfuegos, después de que en Estados Unidos fue detenido acusado de narcotraficante, pues por supuesto que habrá consecuencias de carácter político. El propio presidente López Obrador las va a pagar porque él finalmente, aunque no enjuició ni políticamente a Salvador Cienfuegos, sí llegó, por ejemplo, a decir
que duele tener razón, que se podía hablar de un narcogobierno, sino de un narcoestado, sí, un narcogobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también en el de Felipe Calderón por la detención del Salvador Cienfuegos. Entonces, sí es muy delicado, es muy controvertida esta exoneración de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, pues ya no va a haber consecuencias, salvo que existan nuevos elementos en su contra que se ve realmente muy remoto. Se ve tan complicado, Álvaro, ya finalmente y muy rápidamente. ¿Tú ves que con esto se complique la posibilidad de realizar investigaciones de crímenes de lesa humanidad en los que pudiese estar relacionado Cienfuegos? No. Creo que en el caso del caso Ayotzinapa tiene su propio curso y eventualmente ahí sí podría tener eventualmente alguna responsabilidad. Pues ahí está. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Te enviamos un abrazo y espero que podamos seguir en contacto. A sus órdenes, gracias a los dos y al auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches.